Muy buenos días a todos. Si queréis vamos a comenzar rezando un Padre Nuestro juntos, puesto que celebraremos la Eucaristía después y en la presencia del Señor, pues nos reunimos en su nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Podéis sentaros. Quienes lo necesitéis a lo mejor para poder ver mejor la pantalla, donde se irán proyectando distintas diapositivas de la conferencia, podéis, si queréis, venir más cerca y sentaros más adelante para poderlo ver mejor si lo necesitáis. Bueno, pues vamos a presentar a don Nicolás Jouve, que es mi padre, como ya quizá muchos o todos sabéis, y que para mí pues es lo más importante de todo lo que voy a contar, evidentemente. Él ya ha estado muchas veces con nosotros pues ayudándonos con distintas charlas sobre temas de ciencia y de bioética, y de nuevo hoy, en este día como colofón del curso, pues amablemente pues ha cedido a la petición que le hemos hecho, ¿no?, de estar con nosotros. Aunque él siempre está también todos los domingos con nosotros aquí en misa, pero hoy nos va a ofrecer esta conferencia sobre la relación entre la ciencia y la fe, sobre la compatibilidad de la ciencia y la fe, y en concreto, de una manera más específica, sobre los temas del origen de la vida y de la evolución de las especies, ¿no? Entonces vamos a presentarle para quienes a lo mejor hoy por primera vez le conocéis. Pues don Nicolás Jouve es catedrático emérito de genética de la Universidad de Alcalá desde el año 2014. Allí ha ejercido pues toda su labor docente e investigadora desde 1980 hasta 2014. Antes de la cátedra de genética fue profesor adjunto de genética en la Universidad Politécnica de Madrid de los años 1975 al 77, y también profesor agregado de la Universidad del País Vasco del 77 al 79. Ha recibido los premios de investigación y docencia del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido investigador invitado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la Universidad de Missouri, en Columbia, y ha impartido cursos y clases presenciales también en muchos países de Latinoamérica, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en Perú, y también de modo online en Colombia y México. En la actualidad, aunque ya es emérito, sigue colaborando en distintas universidades y centros de estudios superiores en másters de bioética, en la Universidad Católica de Ávila, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Francisco de Vitoria en Madrid, y en cursos también de genética clínica y medicina personalizada que también ha impartido en la Universidad Internacional de La Rioja. Es asesor desde 2015 hasta el día de hoy de la Fundación Jérôme Lejeune, España, miembro de honor de la Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal desde 2018, y también pues habitualmente siempre ha colaborado con diversos medios de comunicación en programas de radio, televisión, entrevistas. Ha sido a lo largo de su larga carrera presidente de la Sociedad Española de Genética durante un periodo de 5 años. En 2009 fue promotor y primer firmante del Manifiesto de Madrid a favor de la vida humana naciente, y también de 2009 a 2016 fue consultor del Dicasterio del Pontificio Consejo para la Familia, nombrado por el Papa Benedicto XVI en aquel momento. Ha sido miembro en distintos periodos del Comité de Bioética de España a lo largo de 9 años y autor de 170 publicaciones científicas. Ha dirigido 21 tesis doctorales, ha colaborado en 50 obras colectivas y autor de diversos libros, siempre sobre los temas de la genética, de la ciencia, de la bioética, que podemos también pues consultar y que se pueden también adquirir de manera sencilla pues los medios habituales de las bibliotecas que están a la mano de todos nosotros. Pues nada, pues muchas gracias, Pa, por estar con nosotros aquí hoy. Ya te dejamos la palabra. Tendremos un poco pues su intervención. Después de la intervención de don Nicolás, pues tendremos también tiempo para hacer preguntas. Pasaremos el micro inalámbrico para que se pueda escuchar bien y así también lo escuchan en casa, porque lo estamos emitiendo por YouTube para las preguntas.
Y creo que también quedará un pequeño momento para poder salir a tomar un poco el aire antes de misa, porque como sabéis, al no tener la máquina de aire acondicionado, esperamos que la semana que viene, no, la otra, ya instalarán la nueva. Así que gracias de nuevo por sobrellevar la cosa con el abanico, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu bonita presentación, tu cariñosa presentación. Presentar a un padre siempre, por supuesto, tiene un exceso de cariño que yo te agradezco enormemente, como agradezco a todos los parroquianos de la Puri, que es también mi parroquia, y donde siempre me he encontrado muy a gusto y muy feliz con tantos amigos. Y le agradezco también que sea la, no sé, enésima vez que me invita y que con mucho gusto he aceptado para hablar de un tema que impartí ya hace unos meses en el obispado para digamos, la escuela de catequesis, pero que creo que es un tema importante. Pero antes de nada, quisiera también, por supuesto, pedirle al Espíritu Santo en el día de la Santísima Trinidad, pues que me ilumine a mí para que yo pueda, digamos, transmitir lo que deseo de la mejor manera posible, y a vosotros también para que lo aceptéis de la manera que realmente pues deseo. Ven, Espíritu Santo, ilumina a todos los que vamos a compartir este precioso rato en este Día de las Familias, y bueno, vamos a compartir este momento de reflexión sobre un tema que yo creo que es un tema interesante desde un punto de vista divulgativo y también de interés personal, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿por qué digo esto? Pues porque realmente cuando pensamos, todos seguro que tenemos esta experiencia, cuando pensamos en la realidad de nuestra vida, pues tenemos al menos dos sensaciones que compartimos todos. Una de ellas es el asombro por lo que nos rodea, ¿no? Y el otro es la curiosidad, saber, bueno, de dónde viene todo esto, este fenómeno externo que nos envuelve, ¿no? Bueno, el asombro no tiene antídoto, es una sensación, una emoción que todos podemos tener al margen de nuestra comprensión. La curiosidad, sin embargo, sí que es, desde un punto de vista, digamos, de lo que supone el ser humano, algo de lo que estamos en unas condiciones privilegiadas para tratar de abordar al menos, ¿no? Es decir, tenemos afortunadamente, a diferencia del resto de las especies de la naturaleza, pues una cualidad, ¿no? Que es la razón, la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar y por tanto de hacernos preguntas y tratar de resolverlas. Hay muchas preguntas que todos nos hacemos: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué hay después de esta vida? Etcétera. Todas esta serie de preguntas pues tratamos de resolverlas, y hay varias fuentes que nos van a ayudar a hacerlo, y es lo que vamos a tratar de ver en esta charla. Voy a empezar señalando, bueno, que los puntos que yo quiero desarrollar son estos que veis aquí. No os asustéis, son breves, procuraré no pasarme de tiempo. Vamos a empezar hablando de la razón y la fe, la ciencia y la fe, la revelación y la ciencia. Luego hablaremos de la creación, del origen de la materia, del origen de la vida, del origen de todos los seres vivos, la evolución, también por supuesto del origen del hombre, que es lo que más nos interesa, y al final sacaremos unas breves conclusiones. Bien, empezando por el primer punto, vamos a recordar que en el año 85, en septiembre, el Papa San Juan Pablo II pues emitió una carta encíclica preciosa, Fides et Ratio, en la cual ya nos exponía que todo lo que se presenta como objeto de nuestro conocimiento se convierte en parte de nuestra vida, decía él, y que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad, y que las dos alas con las que contamos para poder volar, naturalmente, son precisamente la razón y la fe. En definitiva, esas alas nos van a permitir abordar todo ese proceso que decía yo antes de desconocimiento que nos asombra y que nos llena de curiosidad, lo que deseamos conocer, ¿no? Vamos a decir que para ello contamos con varias fuentes. Entre ellas, pues está, en primer lugar, quizás la filosofía, ¿no?
la filosofía, pero también la revelación y la ciencia. La filosofía, por sí sola, puede conducir a darnos múltiples interpretaciones de aquello que se trata de explicar. Por ello, la razón, por sí solo, que es, digamos, el sentido de la filosofía, y en el tema del origen de la vida, el universo, en fin, el hombre, pues necesita de algo más, de algún apoyo más, ¿no? De ahí que venga luego la revelación y la ciencia, en cierto modo, esas tres fuentes, para entre todas ellas tratar de resolver esas preguntas que nos hacíamos antes, ¿no? Pero esas otras dos fuentes, que son la revelación y que son la ciencia, son también muy importantes. Vamos a decir que en el siglo XV, con la llegada del Renacimiento, fue cuando en Occidente apareció la ciencia. La ciencia es una nueva fuente de conocimiento que se une a la filosofía, que ya estaba muy desarrollada, especialmente desde la época griega y romana, y de los romanos, ¿no? Pero en medio de ese mundo del cristianismo inicial, en el Renacimiento hacía falta algo más. Bien, bueno, pues la ciencia nace precisamente en el seno del cristianismo. Hay que recordar a Santo Tomás de Aquino, a Alberto Magno, por supuesto a Agustín de Hipona, etcétera, que fueron los que propusieron y apoyaron el uso de la razón en la búsqueda de la verdad. Y ahí es un poco el nacimiento de la ciencia, que luego ya se rehace más adelante a base de la experimentación. En resumen, para el mundo y sus fenómenos tenemos estas tres vías que vemos aquí, ¿no? La filosofía, la revelación y la ciencia. Creo importante, que sería importante señalar ya que, aunque las aplicaciones que se puedan dar respecto al mismo fenómeno, el fenómeno del mundo, la vida, etcétera, parezcan diferentes, desde esas tres perspectivas realmente ni son incompatibles ni se contradicen entre sí, sino que son totalmente complementarias. Y eso es lo que voy a tratar de resolver un poco. Es decir, no se trata de que o la verdad la tiene la ciencia o la verdad la tiene la religión, porque no hay por qué pensar que están enfrentadas en absoluto. Son perfectamente complementarias y ambas pueden servirnos para iluminar nuestros deseos de conocimiento. Dicho esto, pues pasamos al siguiente punto. Precisamente vamos a hablar de los papeles respectivos de la revelación y de la ciencia. La revelación es la fuente que Dios se ha dado para que los hombres conozcamos cuál es, digamos, el sentido de todo lo sobrenatural. Nos señala bien quién es Dios, quién es el hombre y qué sentido tiene su vida en el mundo. Y cuenta con dos fuentes fundamentales. Una, la Sagrada Escritura, la Biblia, y otra, la Sagrada Tradición, que digamos son la que nos va a interpretar en clave, digamos, pues teológica, cuál es la interpretación que debemos de darle precisamente a los conocimientos de la teología, ¿no? La Biblia, que es la Sagrada Escritura, ya sabéis que cuenta con 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, y constituye la base de la revelación escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero es muy importante lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el cristianismo la religión de la palabra de Dios, pero no de un verbo escrito y mudo, sino de un verbo encarnado y vivo. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta las palabras de Pío XII en Humani Generis, que la veis aquí, sobre la palabra de Dios conservada en la Sagrada Escritura. Él decía, son escritos de inspiración divina, no al dictado divino. De modo que eso ya nos quiere decir, según el Papa Pío XII fue mi primer Papa, ya soy un poco mayor, y he vivido nada menos que 6 papas, que es un montón de papas, supongo. Bueno, pues Pío XII, que fue en la época de mi niñez, pues ya tenía, digamos, claro un par de cosas al menos, y una de ellas es que la revelación constituye
la palabra de Dios conservadas en la Sagrada Escritura, como hemos dicho, pero que tengamos en cuenta que son escritos de inspiración divina, pero no al dictado divino. Eso es importante, porque no debemos de tomar todo al pie de la letra. Para descubrir realmente la intención de los autores sagrados es preciso que tengamos en cuenta las condiciones del tiempo en el que fueron escritas, que estos escritos estaban adaptados a los géneros literarios de una época determinada. En aquella época la manera de sentir, de hablar y de narrar de un pueblo en general poco culto, ¿no? Vamos a decir que la forma de que se nos explica en el Génesis y en los demás capítulos de la Biblia, pues todo lo que supone la tradición de la Iglesia, realmente pues necesitan una interpretación teológica, lo que llamamos la tradición también de la Iglesia. Bien, incluso el Papa Pío XII nos decía que los 11 primeros capítulos del Génesis están escritos en un estilo sencillo y figurado, acomodado a la mente de un pueblo poco culto, nos decía él. Bueno, vamos a entrar ya en el tema de la creación de la materia y del mundo y de todo lo que nos rodea. Naturalmente desde la perspectiva de la fe y de la ciencia. Desde la perspectiva de la revelación está claro que la creación está perfectamente plasmada en los 11 primeros capítulos del Génesis, bueno, los 11 capítulos del Génesis, sobre todo en los 2 primeros, ¿no? En el Génesis. Dice el Génesis, nada más empezar, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la luz, sobre la faz de las aguas, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y así sucesivamente nos va narrando cómo fue creando todas las realidades que nos rodean, ¿no? Pues las plantas, los animales, en fin, todos los, por supuesto, el espacio, el universo infinito, etcétera, ¿no? Esta es la realidad desde el apoyo de la Iglesia que, digamos, nos presenta el mundo como, digamos, el fruto de una creación, de la creación de Dios que lo hizo, y esto es muy importante, con una idea final que era la de crear una criatura a su imagen y semejanza. Es San Buenaventura quien nos dijo que Dios creó no para hacer crecer su propia gloria, Él no lo necesitaba, sino para manifestarla y para comunicarla y dársela generosamente a sus criaturas. Su criatura, que era el ser humano, evidentemente. En cuanto a la ciencia, ¿qué nos dice la ciencia? Pues la ciencia no va a contradecir nada de todo esto. Y es más, desde los años 20 tenemos la certeza de que el mundo efectivamente surge de repente. Hay una teoría, que es la teoría que todos conocéis del Big Bang, que se debe a este sacerdote belga, católico, Georges-Marie Lemaitre, que expuso, naturalmente basado digamos, en cuestiones físico-teóricas y matemáticas, que el mundo había tenido un comienzo y que ese comienzo fue de repente, es lo que llamamos una gran explosión, que a partir de un momento determinado una partícula muy densa explotó, echó al espacio las partículas subatómicas, pues los neutrones, protones, etcétera, electrones, y todo eso luego se fue compactando y generando para dar lugar a los astros, y total que este universo se inició en un instante concreto, histórico, de hace 13.700 millones de años. Esa es la edad de la Tierra. De modo que aquí vemos que no hay una incompatibilidad entre ciencia y fe, porque el mundo fue creado en un momento determinado, y la ciencia nos está diciendo cómo surgió ese mundo, ¿no? Lo que nos dice la revelación es quién creó el mundo. Son cuestiones diferentes. Una es el cómo y otra es el por qué, el deseo de Dios de crearlo, ¿no? Naturalmente, los apoyos de la teoría del Big Bang están totalmente ya ratificados a base de teorías científicas, matemáticas, físico-teóricas, etcétera, y hoy en día nadie lo duda, y veremos ahora algunas manifestaciones de algunos autores. Sí que hay alguno que ha discrepado, pero a lo largo del siglo XX prácticamente el 90% de los físicos
de los físicos teóricos son creyentes en el sentido de aceptar la teoría del Big Bang como compatible incluso con la creencia de un Dios que lo creó todo. Bien, dejando a un lado detalles, o algunos detalles, se me han pasado un montón de diapositivas, voy a ver si puedo volver al principio o no. A ver, si me deja. No sé por qué me ha salido el 4. A ver, que no me obedece. A ver con ese. Bueno, salimos. Es mejor salir y volver a entrar. Bueno, mientras lo vamos arreglando, simplemente comentaros que la teoría del Big Bang tiene un grandísimo apoyo científico a partir de un descubrimiento que se hizo en los años 60, que es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Yo no os voy a explicar esto, pero es la mejor prueba de que en el fondo del espacio se encuentran precisamente los mundos que van apartándose, que se van alejando de nosotros. Sí, de acuerdo, sí. De tal modo que, bueno, estos autores que veis aquí, que se llaman Arno Penzias y Robert Wilson, descubrieron mediante una antena muy rudimentaria que en el fondo del espacio se encuentran los objetos de la naturaleza más antiguos, ¿no?, que se van alejando de nosotros. O sea que hubo un momento en que todo empezó. Y el eco de esa separación es lo que se llama la radiación cósmica de fondo o de microondas, que realmente es la mejor prueba, repito, del Big Bang. Y que hoy en día pues ya prácticamente ha desterrado cualquier otra hipótesis alternativa, aunque existen todavía quienes se aferran a que hay mundos paralelos, que el mundo es inmutable, que es infinito, que no tuvo principio. Todo eso realmente hoy en día la verdadera ciencia pues lo tiene ya relegado, ¿no? Es más, con la investigación espacial y con los últimos artefactos, los telescopios astronómicos, el James Webb especialmente, pero también el Hubble y otros que ha habido antes, pues van desvelando cada vez más secretos de un espacio infinito y en expansión, en continua expansión. De modo que la teoría del Big Bang ya hoy no ofrece ninguna duda. Ha habido muchos premios Nobel alrededor de esta teoría, entre ellos estos dos que os he mencionado, que descubrieron la radiación cósmica de fondo. Y el mundo que nos rodea, sobre todo con estas preciosas imágenes que nos están ofreciendo telescopios tan maravillosos como el James Webb, pues no deja ningún lugar a dudas. Aquí vemos, por ejemplo, un trocito mínimo de un espacio que está constituido nada menos que se calcula por unos 100.000 millones de galaxias, cada una con sus 200.000 millones de estrellas, y a su vez cada una con sus múltiples planetas, ¿no? Bueno, pues ese es el asombroso mundo del espacio que nos rodea. Y lo que tengo que ratificar es que la ciencia y la fe se complementan en el origen de este universo y de este mundo. La ciencia, repito, nos explica cómo surgió ese universo a partir de esa explosión primigenia, pero no responde a las preguntas del por qué hay algo en lugar de no haber nada o por qué existimos, que son preguntas realmente propias del otro mundo que también nos complementa, que es el de la fe. Bueno, también ha habido muchos autores que realmente han, ratificado, o alguno de ellos ha discrepado, como veremos ahora. Pero antes voy a decir que Benedicto XVI decía que en el principio existía la palabra, es decir, él nos da una interpretación de la palabra logos con la que San Juan empieza su evangelio. El evangelio de San Juan empieza con el logos. ¿Qué es el logos? Pues dice Benedicto XVI que el logos es precisamente la idea que tenía Dios del mundo que había de crearse, ¿no? Es la idea del mundo. El mundo es la materialización de esa idea y del pensamiento que Dios llevaba dentro de sí y que se convierte en un espacio entre el mismo Dios y la criatura que él había elegido a su imagen y semejanza, que sería el hombre. Y como os decía, hay muchos autores, y voy a citar solo 3 premios Nobel de física, relativamente, de distintas etapas, pero los 3 coinciden en la creencia, en la fe y en la creación. Uno de ellos, Werner Heisenberg, un gran físico teórico, dice que
Dios creó el mundo y que de él viene todo. La teoría del mundo creado es más probable que la contraria desde el punto de vista de las ciencias naturales. La mayor parte de los hombres de ciencia que yo conozco, decía él, ha logrado llegar a Dios. Charles Townes, otro gran premio Nobel en el año 64, decía que los descubrimientos de la física parecen reflejar la obra de una inteligencia en las leyes naturales. Y Robert Wilson, uno de los dos que os mencionaba antes, descubridores de la radiación cósmica de fondo, coincidía también en lo mismo y decía: no puedo pensar en una teoría sobre el origen del universo que concuerde mejor con el Big Bang que el Génesis. Claro que ha habido otros que han discrepado. Yo mencionaría, por ejemplo, a Fred Hoyle. Fred Hoyle fue un científico muy brillante, británico, profesor de la Universidad de Cambridge, y que además fue el responsable de la denominación Big Bang a la teoría del inicio de todo, ¿no? Pero él lo hizo con un aspecto despectivo. Él lo decía como que había sido una especie, digamos, de historieta que no se creía nadie, y él el primero que no se la creyó. Realmente él pensaba que el Big Bang no era más que una invención para adaptar algo que podía haber sido así a las creencias religiosas. Él tenía prejuicios religiosos y realmente su idea es que el universo no había sido creado, sino que es infinito y que además es estático. Él fue, digamos, el creador de una hipótesis que hoy nadie acepta, que es la del estado estacionario. Pero también, por supuesto, hay grandes teólogos y otros grandes biofísicos, como los que he mencionado antes y como el que voy a mencionar ahora, que es Alistair McGraw, un irlandés católico, teólogo, profesor de teología, pero también biofísico. Y él decía que los investigadores se extralimitan cuando tratan de negar a Dios. La fe y la ciencia son compatibles y ninguna interfiere con la otra, ninguna de las dos interfiere con la otra. Y decía también que la ciencia ni es religiosa ni antirreligiosa, es simplemente ciencia. Es un enfoque diferente que nos puede ayudar a llegar a resolver nuestras dudas sobre el mundo que nos asombra, ¿no? Siguiente punto, el origen de la vida y la evolución. Bueno, aquí hay un gran salto, un salto que tengo que decir que realmente no está ni mucho menos resuelto, es decir, de dónde viene la vida, ¿no? Todos sabemos los grandes esfuerzos que se están haciendo incluso por saber si hay vida en otros mundos, en otros planetas. Lo más probable es que la haya, ¿por qué no? No sería incompatible con la fe tampoco. Bueno, ¿cuándo vino la vida a la Tierra, que es la única que conocemos? Pues la vida empezó después de que se consolidara el planeta Tierra, lo cual tuvo lugar hace 4.400 millones de años. Es decir, en la última, por así decirlo, tercera parte de la historia del universo desde el Big Bang. La Tierra tiene como la tercera parte última de la historia, ¿no? Cuando se consolidó, después de las colisiones de muchos meteoritos y ya se calmó de alguna manera en la superficie de la Tierra, pues resultó un planeta que se encuentra digamos en un sistema solar, en una estrella que es el Sol, a una distancia de 150 millones de kilómetros, que es una distancia, digamos, muy buena para conseguir que ni se queme su superficie ni tampoco se congele, como pasa con los planetas más cercanos o más alejados. La Tierra es el único planeta, por lo menos que sepamos, que tiene agua líquida sobre su superficie, y ese es el mundo sobre el que se cree que se consolidó la formación de la vida, ¿no? La vida se llegó a formar en un mundo acuoso, que es uno de los elementos necesarios, aparte, digamos, de la atmósfera que se formaría ¿a base de qué? Pues a base de erupciones volcánicas, de muchos fenómenos meteorológicos que fueron consolidando y calmando la superficie de la Tierra, y a base también de la emanación de esos vapores que podían provenir del interior de la Tierra, como el amoníaco, el metano y el acetileno y otra serie de elementos mínimos, o sea, mínimos me refiero a moléculas muy pequeñitas, inorgánicas. Luego se complicaría y se formarían moléculas más complejas que llamamos orgánicas. Se ha tratado de recrear esto en los laboratorios. Hay un bonito experimento muy conocido, el de Arnold Urey
Stanley Miller en la Universidad de Chicago, pero realmente no se sabe todavía muy bien, no se ha explicado nada sobre cómo se puede llegar a formar algo tan complejo como los ácidos nucleicos y las proteínas, que son nuestras moléculas y las de todos los seres vivos. La vida de todos los organismos tiene en común estas moléculas que son muy complejas y que no sabemos cómo se llegaron a formar. Aunque se están haciendo muchas aproximaciones e investigaciones, queda mucho todavía por saber. No me puedo entretener mucho, pero que sepáis que, bueno, una vez que, de alguna manera, hace como 3.800 millones de años, se llegaran, digamos, a formar esas moléculas complejas a partir de otras más sencillitas, se pudieran interiorizar en una especie de membrana y se constituiría un microorganismo unicelular. A partir de ese microorganismo ya podría empezar a pensarse una cadena de sucesos sucesivos para ir complicándose las cosas, creciendo de alguna manera la materia orgánica, esas moléculas de la vida, poder crecer en información, crecer el ADN, crecer también la síntesis de muchas moléculas que se llaman proteínas, y de esa manera llegó a surgir unos primeros seres que luego fueron evolucionando hasta nuestros días. La evolución es el fruto de una cadena de acontecimientos durante el tiempo, desde hace unos 3.800 millones de años, a partir de un microorganismo que llamamos LUCA. Se llama LUCA porque es en inglés, ¿no?, las siglas de el primer organismo desconocido, nuestro ancestro desconocido, por así decirlo, ¿no? Bien, no conocemos, repito, los detalles, pero sí sabemos algo más sobre cómo una vez que se han creado esos organismos pueden evolucionar, pueden cambiar. La idea la dio Charles Darwin, como sabéis, bueno, en una reunión que hubo en la Sociedad Linneana de Londres a mitad del siglo XIX, allí en una discusión con varios científicos. Ahí veis una fotografía donde hay varios, él y también Alfred Wallace, combinaron sus hallazgos independientes en una misma hipótesis, que es la hipótesis de la selección natural, ¿no? ¿La selección natural qué es? La selección natural nos dice que los seres vivos no son estáticos, sino que van variando con el tiempo, que se debe a una selección debido a que las características genéticas, lo que se hereda, pues unos organismos, unos descendientes son mejores que otros, se adaptan mejor al ambiente que otros, y entonces los que se adaptan mejor dejan más descendientes y los que se adaptan peor van, digamos, desapareciendo, de tal manera que la vida está en continua renovación o evolución. La diversidad es la principal causa de la evolución, y la diversidad no la entendieron ni Wallace ni Darwin. Eso hubo de esperarse unas cuantas décadas, hasta que a mitad del siglo XX los descubrimientos de los genéticos, especialmente la genética, la que aporta las pruebas de las mutaciones y cómo se puede generar diversidad y cómo se puede producir la selección. Incluso hacen experimentos que demuestran que se puede hacer variar una población durante varias generaciones, ¿no? Sobre todo yo voy a citar aquí a dos autores muy importantes, que son el ucraniano Teodosius Dosansky, un gran genetista que fue el que consolidó la teoría moderna de la evolución, y su principal discípulo, el madrileño español Francisco Ayala, que además fue su mano derecha en prácticamente todas las investigaciones, que decía que todo en la evolución tiene luz o tiene sentido a la luz de la genética. Dicho eso, bueno, pues pensemos que la evolución es una realidad, que el mundo no es estático, que el mundo ha evolucionado y sigue evolucionando, y que en una rama, al final de un proceso muy complicado de evolución, en una rama de los mamíferos más evolucionados, en el grupo de los primates, aparece una especie muy especial y muy particular, que es la especie humana. ¿Por qué no pensar que todo eso estaba ya previsto desde el principio en la creación de Dios? Pensamos los católicos, los científicos creyentes, pues pensamos que Dios tenía en su mente la creación y que no era necesario irlo creando de una en una, todas las cosas, sino que bastaba con que creara algo que tuviera la capacidad suficiente para desarrollarse por sí mismo de acuerdo con sus planes y llegar al final de ese plan a la creación del hombre.
En esto, por ejemplo, yo me apoyo mucho también en la idea de Francis Collins, que es un gran genetista, es el director del proyecto Genoma Humano, que dice en un librito muy bonito que se llama Cómo habla Dios, que os lo recomiendo, dice Francis Collins: yo no conozco ningún conflicto irreconciliable entre el conocimiento científico sobre la evolución y la idea de un Dios creador. ¿Por qué no pudo Dios utilizar los mecanismos evolucionistas para crear? Lo dice un poco en contraposición a una serie de hipótesis alternativas como los creacionistas o como los del diseño inteligente, que piensan que Dios tiene que estar creando continuamente. No es necesario. Dios pudo crear o dar un impulso a lo que creó en un principio para que llegara a la realidad que haya llegado. Una cuestión que me interesa, pero muy brevemente, lo digo rápidamente, es distinguir entre evolución y evolucionismo. No confundamos estas dos cosas. El evolucionismo no es una teoría científica, es, digamos, una ideología materialista, es una corriente filosófica. El evolucionismo no pertenece a la cosmología materialista del origen de la creación, al margen de Dios, como causa última de la creación. El hombre, para los evolucionistas, es puro azar, no es algo que se haya creado de la manera que hemos escrito, sino que está determinado, encadenado a la materialidad de sus características biológicas determinadas por los genes. Pero todo se basa en el materialismo. Nada de esto tiene que ver con la evolución. La evolución no se opone al reconocimiento de las diferencias entre el ser humano y las restantes criaturas, por ejemplo. Es decir, reconocemos que el ser humano es una criatura más, dotada de unas características muy especiales, y es de lo que vamos a hablar ahora ya para ir terminando. Sobre el origen del hombre, vamos a decir que el hombre es esa especie especial que se diferencia de todas las demás. Como decía Boecio, filósofo romano de los primeros siglos, decía que la persona siempre es la unidad sustancial compuesta por un organismo material y un alma espiritual. Él decía, persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, tenemos esos dos componentes a gran diferencia del resto de los seres de la naturaleza. Eso sí que nos diferencia muy claro. Y ahora vamos a ver de dónde vienen esos dos componentes. Pues fijaros, en el Génesis casi nos lo está apuntando claramente en el libro segundo, cuando dice que pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé dijo, Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de la vida, y resultó el hombre un ser viviente. Fijaros que dice dos cosas aquí, las dos digamos componentes que tiene la persona humana, ¿no? Por un lado la materialidad plasmada en el Génesis por el polvo del suelo y por el aliento de la vida, que podría ser el espíritu que Dios insufla a cada ser humano, ¿no? Hoy la teoría, digamos, esto lo tenemos muy claro. Realmente lo que dice la revelación está plasmado en el Génesis, en este libro, pero lo que dice también la ciencia es que el polvo de la tierra puede ser perfectamente la sustancia material, lo que puede interpretarse como la naturaleza biológica del hombre, que proviene de nuestros ancestros prehumanos. El aliento de la vida, por el contrario, se referiría al alma, lo que nos diferencia de todas las demás especies de la naturaleza y que nos hace ser humanos, ¿no? Por tanto, el hombre tiene en común con el resto de las especies esa componente material, el mismo tipo de elementos moleculares, las proteínas, los ácidos, todo eso lo tenemos igual que los demás, pero nos diferenciamos especialmente en ese componente espiritual propio del ser humano y que es, digamos, el aliento de la vida que Dios le insufla al ser humano desde el comienzo, o por lo menos con la idea de que aparezca en cada ser humano a lo largo del tiempo. Por tanto, el hombre tiene en común muchas cosas con los seres humanos. De hecho, nosotros procedemos de una rama, ya si nos vamos a lo más material, la rama de los seres humanos. No hay que asustarse cuando el hombre viene del mono. Bueno, pues sí, no hay por qué asustarse, no somos monos, pero somos
una especie que tenemos como parientes ancestros muchos otros organismos que pertenecen a una familia que se llama los homínidos. Bueno, nosotros somos el homínido que todavía vive, el único ser homínido del género Homo que todavía vive, porque ha habido otros que se han ido extinguiendo. Nos diferenciamos, por ejemplo, de los parientes más próximos que viven, que son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, en varios millones de años de evolución divergente, y por lo tanto no nos vamos a asustar. Por eso, cuando sobre todo hay un conocimiento hoy en día a base de la antropología y de la paleontología de restos fósiles muy ricos que nos dicen cómo ha ido evolucionando el ser humano, lo que nos interesa es saber que en un momento determinado, hace como 9 millones de años, a partir de unos ancestros, aparece un grupo de, digamos, prehomínidos que vamos a llamar Australopithecus en el sur de África, a partir de los cuales empieza o sigue, mejor dicho, la evolución y se va a pasar a otro género que se llama Homo, y pasando por una serie de eslabones, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, hasta llegar al Homo heidelbergensis, aparece por fin el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis, que fueron contemporáneos durante muchos años. Todas esas otras especies de Homo han ido extinguiéndose y al final solo ha quedado una rama viva, una rama presente en el momento actual, pero eso no nos quita para reconocer que han existido otros homínidos previos que han hecho posible que llegáramos hasta nosotros. Pero es muy importante que distingamos una cuestión. En el proceso hacia el ser humano, en esa evolución, que es una evolución como la de todos los demás seres vivos, hay dos fases muy importantes. Una fase que llamamos de hominización, por la cual esos otros seres primitivos, desde los australopithecus en adelante, van a adquirir unas propiedades muy parecidas, cada vez más parecidas a nosotros. Ese proceso de hominización se refiere a lo material, a lo físico, al cuerpo, la postura erguida, la vida terrestre y no arbórea, sobre todo el aumento del volumen craneal, etcétera, las modificaciones que se han producido también, por ejemplo, en nuestra garganta para poder emitir no sonidos, sino palabras, el lenguaje que aparece. Todo esto aparece durante una primera etapa que se llama hominización, que pudo estar consolidada en los umbrales de la aparición del ser Homo sapiens, ¿no? Y cuando aparece ya el ser Homo sapiens, pues pasamos a una fase que llamamos de humanización. Y la humanización, que es la continuación de la hominización, se plasma en una serie de manifestaciones claramente humanas, como son pues desde la fabricación de utensilios, el dominio del medio, la adquisición de ese lenguaje que nos permite no solo transmitir palabras, sino transmitir ideas, cosa muy importante. Ninguna otra especie de la naturaleza es capaz de comunicarse por medio de un lenguaje articulado que nos permita transmitir no solo buenos sonidos, sino también significado de esos sonidos con la palabra. Si me estáis siguiendo, pues me estáis intentando entender, precisamente porque yo trato de transmitiros por medio de mi palabra algo que tiene un significado y una lógica, ¿no? Bueno, la capacidad de razonamiento, lógicamente, el libre albedrío, el sentido ético, todo esto es muy humano, es propiamente humano, el sentido de trascendencia, el sentido de Dios, y por supuesto también la empatía, la vida social, el apoyo mutuo, que son propios de la especie humana. Estas son las características de los seres humanos. Y para ir terminando, porque voy a terminar en 10 minutos como mucho, quería simplemente significar que ha habido una aparente contradicción, o por lo menos un aparente enfrentamiento en un tema que es el tema en el origen del hombre, que es el tema de si procedemos de una pareja o procedemos de más individuos. Vamos a ver, la ciencia no descarta que la vida humana pueda provenir de una pareja, ni tampoco lo demuestra. Es que es imposible saber cuál fue nuestro origen, si fue una pareja Adán y Eva, o si fueron varios o múltiples los individuos originales. Es más lógico pensar desde el punto de vista científico en un poligenismo que en un monogenismo. Pero ni la ciencia ni la Iglesia se han pronunciado de ninguna manera ni dogmáticamente a favor de una o de otra postura. No hay un pronunciamiento
digamos, dogmáticos de la Iglesia en favor del monogenismo. Y debemos de interpretar entonces la idea de Adán y Eva como lo interpreta, digamos, pues algunos de los autores que os voy a mencionar ahora. La ciencia no puede ni demostrar ni negar que existiera una primera pareja de la que surgiera todo el linaje humano. Lo que evidencia es que nuestra especie, como cualquier otra, debió de arrancar de al menos una pareja. Eso sí, eso es imposible no pensar en ello, claro. Pero tengamos en cuenta lo que nos dicen algunos pensadores y también teólogos. Por ejemplo, Conrad Waddington, un gran genealogista escocés, dice que la aceptación de la evolución hace imposible creer en que Dios operara del modo que sugiere una interpretación literal del Génesis, de modo que descarta que sea necesario aferrarse a la idea de una pareja para pensar en el origen del hombre. Que lo importante, y eso lo vamos a ver luego, no es en el pasaje de Adán y Eva la creación del ser humano Homo sapiens, sino la idea del pecado original. Eso es lo que realmente y genuinamente le corresponde al pasaje de Adán y Eva. Romano Guardini, un gran teólogo inspirador, entre otras del Concilio Vaticano II, decía: no podemos tomarlo como texto científico, se refiere a la Biblia, al estilo de los que presentan nuestros manuales y tratados. Sería un esfuerzo vano si, como era habitual hace unos decenios, se quisiera armonizar las distintas ideas de los relatos de la creación con los resultados de la ciencia natural de cada época. Y, por último, un teólogo actual, que es Mariano Artigas, un sacerdote y teólogo importante, nos dice que no podemos decir o creación o evolución. La manera correcta de plantear el problema es creación y evolución, pues ambas cosas responden a preguntas diferentes. Lo importante para la revelación es comprender el significado de relación del hombre con su creador y el sentido del pecado original, como os decía antes. Lo importante para la ciencia no es el pecado original, evidentemente, sino explicar el sentido de la desobediencia del hombre frente a Dios, el sentido de la desobediencia del hombre frente a Dios, sino, lo que es propio de la ciencia, es averiguar cómo evoluciona el Homo sapiens a partir del tronco de los homínidos. Importa el significado, no los hechos. Cuando hablamos del pecado original, no hablamos de una herencia moral. Hablamos de una herencia moral. No estamos hablando, con el pecado original no estamos hablando de una herencia genética. Es que hay que distinguir estos campos. La genética nos habla de la herencia de unos individuos a otros en lo material, pero la herencia moral es a lo que se refiere el pecado original. Con relación a este pecado original, lo importante es no es el monogenismo o poligenismo, sino que existe el mal en la naturaleza humana y en la necesidad de alguien que habría de venir a restaurarlos. Fijaros que se está pensando en la segunda venida o la segunda creación, la creación de Adán, el Adán bíblico y el Adán nuevo, que es nada menos que Jesús. Pues bien, el pecado original tiene su sentido precisamente en el anuncio de la venida de alguien que vendría después a restaurar el pecado que Adán y Eva, con su rebeldía, con su perturbación de su relación con Dios, pues causó, y algo que vendría a sanar de nuevo esa relación. Si abordamos el concepto de pecado original sin esta respuesta de Dios, caemos realmente en un absurdo, según nos explica muy bien Benedicto XVI. Y recordemos de nuevo a Pío XII, que cuando nos decía no invoco un testimonio directo, no hay un testimonio directo de fe en favor del monogenismo. Él lo que hizo fue centrar su problema original en la afirmación paulina de Jesucristo como el nuevo Adán, y eso es lo que importa. ¿Es posible que se haya creado una especie a partir de una sola pareja? Quizás es una pregunta que nos puede quedar. Pues sí, también es posible, la ciencia no lo puede rebatir. De hecho, por ejemplo, es el origen de muchas especies que han aparecido en algunos lugares de la Tierra. Darwin se dio la vuelta al mundo en un barquito durante 5 años y fue recopilando pruebas, y entre otras muchas
encontró en las islas de los Galápagos, allá a 3.000 kilómetros frente al Ecuador, en Sudamérica, que un archipiélago, las Islas Galápagos, estaban invadidas por una serie de especies muy diferentes unas de otras, que procedían de una sola especie que había en el continente, que habría llegado casualmente, probablemente, una sola pareja o unos poquitos individuos, para dar luego lugar a un abanico de especies muy distintas. Por lo tanto, hay incluso evidencia científica de que a partir de muy pocos individuos, incluso de una pareja, se podría llegar a formar el mundo una nueva especie. Dejando ya al lado todo esto, y termino con dos sentencias, una de un gran divulgador de la ciencia y un gran científico, que fue Stephen Jay Gould, americano, que decía que la ciencia y la religión representan cada una un magisterio legítimo o dominio de autoridad docente, y los dos dominios no se contradicen y no se superponen, simplemente explican desde realidades distintas una misma verdad. Y la otra sentencia que quería con ello culminar es la de este teólogo que yo os mencioné antes, Alistair MacLeod, que dice que no hay una contradicción inevitable entre lo religioso y lo científico, que son mapas complementarios de la identidad humana. Para concluir, solamente estos pequeños estas tres conclusiones. Primero, la revelación constituye la palabra de Dios conservada en la Sagrada Escritura como fundamento de la teología. Son escritos de inspiración divina. Debemos de creer en ellos, pero no están escritos al dictado divino. No hay que tomarlos al pie de la letra. Segundo, la ciencia y la fe son compatibles y complementarias en la resolución de nuestras dudas acerca del origen y del sentido de todo lo que nos rodea. La ciencia trata de explicar el cómo surgió todo, y la religión nos explica las causas últimas, el porqué. Y por último, la ciencia no se opone a la revelación, no hay contradicción entre ambas. Ambas fuentes responden a cuestiones diferentes y complementarias. La ciencia no es ni religiosa ni antirreligiosa, es ciencia. Pues nada más, muchísimas gracias y a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta o no, o descansáis que... Pues muchas gracias, papá, por la charla hoy también en este día del fin del curso y pues bueno, ya tendremos también ocasión de tener siguientes encuentros. A lo mejor también se podría hacer si tuviéramos oportunidad de hacerlo con el tiempo necesario, pues un diálogo entre la fe y la ciencia, pues con un científico y un teólogo, ¿no? Porque también aquí en la parroquia pues tenemos a don Alfredo, que cada día, pues todos los domingos y todos los jueves está con nosotros y que es una persona, como todos los grandes sabios, pues también sencilla y humilde y no dice nada, pero la verdad que también tenemos un gran regalo aquí en la parroquia con él, y yo ya le he dicho que el año que viene le vamos a fichar, ¿eh? Así que bueno, pues muchas gracias. Y ahora si queréis hacer alguna pregunta, tenemos un ratito, entonces levantáis la mano, yo os acerco el micrófono y habláis por el micro para que se escuche también en la grabación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno. Muchas gracias, Nicolás, por tu charla. Ha sido muy instructiva. Muchas gracias. Y me ha gustado mucho ver también pues ese reflejo fiel que haces de tanto de las cuestiones más teológicas como de las cuestiones más científicas, ¿no? Siendo pues fiel a lo que realmente la ciencia explica. Y me gustaría preguntarte por un asunto, así como al inicio de las ideas sobre la evolución hubo científicos que hacían propuestas, que tenían hipótesis que luego la ciencia demostró que no eran correctas, probablemente porque eran como más intuitivas, ¿no? Los científicos pues planteaban sus ideas según lo que resultaba más intuitivo, y luego las propuestas de Darwin y los que siguieron pues no eran tan intuitivas, pero la ciencia ha demostrado que eran las más correctas.
Pues posteriormente a eso, personas que han intentado casar la evolución con las propuestas de la religión han acudido a unas ideas que también son más intuitivas en el diseño inteligente que tú has mencionado antes, pero que luego realmente esa hipótesis, pues la ciencia no es algo que haya demostrado, ¿no? Sino que precisamente ha ido por el camino de demostrar pues otras hipótesis que, aunque menos intuitivas, pues resultaban más fieles a la evidencia científica. Entonces, pues me gustaría que si pudieras ahora brevemente nos dieras pistas para no caer en ideas del diseño inteligente, de forma que, pues eso, pues no nos dejemos llevar por esas ideas que no son fieles a la evidencia científica, pues te lo agradecería mucho. Muchas gracias, Víctor. No me ha dado tiempo realmente por supuesto, en una charla de 40 minutos como mucho no podía tampoco meter en más detalles o hablar en profundidad sobre esos aspectos que efectivamente son también interesantes, ¿no? Efectivamente, bueno, aparte de otras ideas evolucionistas que quedaron atrás como falsas, ¿no? La idea de la selección natural es hoy en día perfectamente adaptada digamos, al mundo de la ciencia, ¿no? Es la que todo el mundo cree. No tiene por qué ser, por supuesto, incompatible, como decía antes, con la idea de un mundo en continua evolución desde el principio. Lo que es innecesario, en la opinión de muchos científicos, es poner a trabajar a Dios continuamente. ¿Por qué? Porque es necesario que Dios vaya interviniendo una y otra vez para crear esta y la otra y la de más allá. Si Él tiene la capacidad, como creador que es omnipotente, de crear algo con capacidad suficiente para que poco a poco vaya adquiriendo la idea que Él primigeniamente, en ese logos que decíamos, tenía del mundo, es decir, llegar a algo que Él quería, que era la creación de una especie a su imagen y semejanza al final de los tiempos. ¿Se puede llegar a esa creación de la imagen de la especie a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza, a la creación del hombre, en otras palabras, digamos, simplemente pensando en el mundo en una materia inicial con capacidad suficiente? Pues claro que sí, es lo que ha demostrado la ciencia. La ciencia nos ha demostrado que es posible llegar a esa creación a partir puramente de aspectos materiales, simplemente con la evolución propia, con el dinamismo propio, con la energía propia de una materia que ya se crea desde el principio con 4 propiedades: electromagnética, fuerte, débil, en fin, la gravitatoria y la electromagnética, y que entre esas 4 fuerzas y con unos componentes subatómicos se puede llegar a ir creando la materia y complicándose las cosas cada vez más, paulatinamente, sin necesidad de que Dios vaya, digamos, interviniendo en cada momento. Pues igual en las fases últimas de la evolución tampoco es necesario pensar en que Dios va a tener que ir diseñando paso a paso, basta con un diseño inicial. De modo que el diseño inteligente hoy en día no lo acepta prácticamente ya nadie, está muy, digamos, denostado. Ese libro que yo os decía antes, Cómo habla Dios, de Francis Collins, dedica 1 o 2 capítulos enteros a combatir la idea del diseño inteligente, como otros muchos autores, como yo mismo en alguna de las obras que hice, porque nos parece que realmente es absurdo pensar en darse tanto trabajo a Dios para ir creando de una en una todas las especies. Basta con que todo surja para que luego dinámicamente, con su, digamos, perspectiva del destino final, pues siga su curso hasta nuestros días. Pues muchas gracias por tu respuesta, y voy a aprovechar que Javi me ha dejado quedarme con el micrófono para hacerte otra pregunta. Adelante. En tu exposición has defendido que el Homo sapiens, nuestra especie, se corresponde con el hombre, ¿no? Como sí. que la teología, o que en las escrituras aparece así denominado, ¿no? Sin embargo, la paleontología y la arqueología pues van descubriendo que otras especies de Homo, que no son la nuestra, pues también han podido tener, porque claro, no estábamos allí para verlo, pero bueno, han podido tener algunas de las características que tú has definido como, o has utilizado
como a la hora de describir la humanización propia de nuestra especie, ¿no? Entonces yo quería saber si hay, como yo de eso de la parte científica pues tengo una cierta idea, pero no de qué pueden opinar los teólogos sobre esto. No sé si hay discrepancia entre los teólogos en esta cuestión o hay como una idea muy clara de qué es nuestra especie, la especie a la que se refiere la Escritura, o si tal vez pues otros homos previos o que coexistieron con nuestra especie pudieron ser también considerados o pueden ser también considerados como hombre en este sentido. Bueno, realmente Homo sapiens solamente hay uno y es muy distinto a por lo que conocemos, por lo que conoce la antropología y la antropología física y la paleontología en lo que puede ser la obtención de evidencias fósiles. Realmente todas esas otras especies, incluso algunas, como muy bien tú dices, podían tener algunas cualidades que ya apuntaban maneras o que ya apuntaban hacia el ser humano. Por ejemplo, el fuego, se sabe que ya lo tenían los Homo erectus, que es dos o tres escalones por detrás del Homo sapiens. Y también, por supuesto, la fabricación de utensilios, que ya parece que pudieron estar presentes en el propio Homo erectus, que se extinguió hace unos 50.000 años aproximadamente. El ser humano realmente nace se crea como especie, según los datos paleontológicos, hace unos 150.000 años. Somos una especie muy jovencita, realmente comparado con lo que es el universo y el mundo, ¿no? Pero tú dices, bueno, forma parte de la humanización. Bueno, hay, digamos, algunas características que podrían estar apuntando hacia la humanización, pero no llegan nunca a plasmarse en, por ejemplo, la capacidad de intercambio, la capacidad de organización social, la capacidad de lenguaje articulado que decíamos antes, la capacidad, digamos, sobre todo de una cosa muy interesante, se ha descubierto, por ejemplo, en algunas especies como en Heidelbergensis de hace unos 400.000 años, que son los antecesores de los humanos, incluso sentido ético, de empatía, de cuidado de la prole o cuidado de los enfermos. Todas estas cuestiones son ciertas, pero eso realmente son como fases que van, digamos, evolucionando poco a poco, pero que se van a plasmar en todo su sentido en la especie Homo sapiens. No hay manera de saber hasta qué grado se puede comparar aquellas primeras manifestaciones éticas, podríamos llamar la fase ética sería la del Homo sapiens, con la que tiene realmente nuestra especie actual, ¿no? Evidentemente todo ha sido evolución, por lo tanto siempre habrá un grado menor o mayor y no un cambio drástico, que es lo que al fin y al cabo pues, nos explica la ciencia y la evolución. Desconozco cómo está en el mundo de la teología la aceptación o no de el ser humano en este sentido, los prehumanos, si tenían o no tenían ese sentido ético, de modo que no te puedo decir más. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? Respecto a esto último, digamos que en el campo de la teología, y si yo no me equivoco, también está aquí don Alfredo que nos puede ilustrar a lo mejor, no hay una pronunciación estricta sobre si el primer ser humano la teología lo considera el Homo sapiens, porque como antes también nos explicaba el ponente, pues es un tema de ciencia, ¿no? Entonces ahí la teología se abre a lo que la ciencia en los estudios sobre el origen del hombre ha ido desentrañando en cuanto a la evolución de las especies y la aparición del que se considera el primer ser humano de la especie de Homo sapiens. Pues la teología en eso no entra, ¿no? Porque no es un, digamos, dato de revelación que pertenece a la fe. En la teología se considera al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, porque es capaz de conocer, porque es capaz de amar y porque es capaz de poner actos libres, ¿no? Es decir, de elegir el bien. Y la descripción de esa criatura coincide con las características del Homo sapiens, ¿no? Por lo tanto es perfectamente conciliable, ¿no? No hay ninguna teoría teológica, al menos que yo pueda conocer, que diga lo contrario, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que queráis poner, es el momento. Bueno, muy bien. Como
como siempre va a quedar esto grabado en la página de YouTube de la parroquia, y por si a alguien le interesa, pues luego después acudir como más tranquilamente, o queréis pues también a lo mejor disponer de las imágenes o de referencias bibliográficas, pues lo podéis decir y lo podemos facilitar todo, ¿vale? Pues nada, vamos a dar las gracias a Nicolás de nuevo por su presencia con nosotros, por todo el curso y siempre ilustrándonos pues para nuestra formación cristiana, que es una de las dimensiones fundamentales que tenemos que cuidar. Así que también gracias a todos los que habéis hecho el esfuerzo de estar presentes y de aprovecharlo. Muchas gracias a todos. Vamos a dar un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengáis un buen periodo estival, un buen verano. Como siempre, aquí, como en la parroquia estamos en confianza, pues tenemos siempre un pequeño detalle. Y aquí te lo vamos a entregar, que también está en forma de vale, ¿vale? Está en forma de vale, ¿vale? Entonces esperemos que te guste. La Traviata. Dice la Traviata: esperamos que te gusten la ópera y el teatro para que disfrutes con este vale por 2 entradas en la Traviata de Giuseppe Verdi en el Teatro Real de Madrid del 24 de junio al 25 de julio. Gracias. No sé con quién se irá al teatro, no lo sé. No sé quién será. Es un regalo para mí, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Tenemos un pequeño ratito, ahora vendrán también los niños que están arriba viendo la peli. Quedan 10 minutos para las 12 y como hace mucho calor, pues si alguien desea salir un poquito para coger un poco de aire, pues podéis hacerlo, y también ahora también pues para recibir a los niños. Y en la misa, que también haremos hoy de un modo un poquito más ligero, pues, sobre todo por el calor de mucho tiempo aquí en la iglesia, pues tendremos también la entrega a los niños de los diplomas de la catequesis de este curso. Muchas gracias.